I had nothing but heartache. Saludándole en el amor del Señor, deseando rica y abundante bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy cerraremos nuestra serie respecto al mensaje de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y hoy corresponde meditar en el mensaje a la iglesia de la Odisea, el mensaje a la iglesia del tiempo final. Vamos a observar un contexto histórico que es muy necesario. Vamos a presentar que esta iglesia es la iglesia en la cual estamos nosotros hoy por hoy en tiempo presente, y vamos también, como lo hemos hecho en todos los tiempos de iglesia, a observar atentamente la presentación que hace Cristo, la salutación a la iglesia. Vamos a observar las palabras de dura reprensión, los consejos, la promesa, y de entradita le digo que sorprendentemente esta es la única de las 7 iglesias que no tiene ninguna palabra de elogio. Yuhu, ajá. No tiene palabras de alabanzas. No hay nada que Cristo le reconozca como algo positivo a esta iglesia. Y vuelvo y repito, esa es la iglesia del tiempo final, la iglesia en la cual está usted y estoy yo en tiempo presente incluso. Acompáñeme por favor a Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante, y leo en el nombre del Señor Jesucristo, y dice así: el mensaje a la Odisea. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Aquí hay algo bien especial. Cierra el capítulo 3 con este mensaje a la Odisea, e inmediatamente en el capítulo 4, cuando está la visión de la adoración celestial, Juan, el apóstol, es trasladado desde la isla de Patmos a el cielo, a visiones tremendas. Y viene la expresión: sube acá. El consenso unánime de todo teólogo serio es que ahí está la imagen del arrebatamiento. Y es más, de ahí en adelante ya no existe la expresión: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque la iglesia desaparece de la escena desde el capítulo 4, recién reaparece en el capítulo 19. Y hay algunas expresiones que se usan después, diciendo: el que tenga oídos para oír, oiga. Pero ya no lo que dice el Espíritu a la iglesia. ¿Qué nos está indicando esto? Que a todas luces, como sea, en el contexto que apliquemos, esta es la iglesia del tiempo final. La iglesia del tiempo previo al arrebatamiento. Aún sabiendo que cada tiempo de iglesia tiene un contexto histórico, tiene aplicaciones espirituales, dado la temática y el lenguaje del Apocalipsis. Por ahí gente con arrogancia
que dicen saber y no saben, dicen no, el Apocalipsis es solamente un libro de carácter y de lenguaje pictórico. ¿Qué quiere decir esto? Es solo simbolismo. Hay otros que también, un poquito afiebrados, dicen que el libro del Apocalipsis es un libro preterista. Ya todo fue cumplido en el primer siglo. Hay otros que dicen no, no se le puede tomar mucho en cuenta porque es solamente un libro de lenguaje espiritual. Hay otros que todo lo hiperliteralizan, todo es literal. Pero déjeme decirle que hay al menos 4 a 5, me atrevo a decir que son 5, escuelas de interpretación o formas de interpretarlo. El Apocalipsis es un libro preterista, amén. Todo fue cumplido en el primer siglo. Pero no hay que olvidarse que en un segundo punto es un libro de profecía. Y siempre la profecía en Biblia como mínimo tiene un segundo cumplimiento. Por ende, al ser un libro de profecía también al mismo tiempo es un libro de carácter futurista. Y si aplicásemos el contexto de Eclesiastés capítulo 3, que todo tiene su tiempo y lo que ya fue volverá a ser, porque hay cosas que Dios las creó en forma cíclica, van rotando y se van volviendo a gestar, tiene toda la idea de que falta un segundo cumplimiento en muchas de las cosas que presenta el libro del Apocalipsis. Obviamente es un libro de lenguaje espiritual. También tiene dentro de este lenguaje espiritual secciones con lenguaje literal, que hay que saberlas discernir. Pero sobre todo también es un libro de carácter dispensacionalista. Y al ser un libro de carácter dispensacionalista que habla del trato de salvación de Dios hacia su pueblo, donde incluso aparece en el capítulo 20 el milenio como la última de las 7 grandes dispensaciones que dan el cumplimiento a muchas de las profecías del Antiguo Testamento que todavía no se cumplen. Es un libro completísimo. Ahora, voy a hacer un pequeño paréntesis porque por ahí alguien ya debe estar pensando, el pastor se quedó con la idea que presentó John Nelson Darby respecto a las dispensaciones allá en el siglo, entre el siglo XVIII y el XIX. No, ¿sabe qué? Yo no me estoy basando en lo que dijo un teólogo, me estoy basando en lo que la Biblia presenta. Claramente la Biblia presenta 7 dispensaciones. Alguien dice, no, yo creo en los pactos más que las dispensaciones. Bueno, también la Biblia presenta al menos 8 pactos, que después se resumen solamente en 2, el antiguo y el nuevo. Entonces, los veamos por el lado de los pactos, los veamos por el lado de las dispensaciones, el libro del Apocalipsis calza en toda esta temática. Entonces, a los que dicen que ya todo fue cumplido y nada más se cumplirá, abran sus ojitos, por favor. Ya, los que son preteristas. Los que dicen, no, es un libro solamente pictórico y demuéstreme, como por ahí alguien me dijo, demuéstreme que el anticristo va a ser un hombre de carne y hueso. Le voy a decir que se lave un poquito los oídos y también se limpie los ojos para que empiece a ver la Biblia como corresponde. Hay mucha gente afiebrada. No es un libro netamente pictórico, no es solamente símbolos. Por favor, abramos los ojos. El que cree que todo es literal, también discernamos el lenguaje simbólico. Este libro cumple con todas las expectativas necesarias. Dicho sea de paso, ahora vamos a ver varias cosas importantes. Número 1, ¿qué significa la Odisea? Desde el griego técnicamente significa derechos humanos. ¿Cómo? Sí, esta representa la iglesia de los derechos humanos. Porque esta es la iglesia democrática. Y esa es la realidad del tiempo presente y hablo como pastor. Esta es la iglesia democrática, donde muchas veces el pueblo quiere dirigir la iglesia y ni siquiera toman en cuenta a los pastores. Ese es el tiempo actual, ya que si vamos a contextualizar en historia, ese es el tiempo actual. Ahora, obviamente esta es la iglesia del siglo XX y XXI. Las grandes herencias de los misioneros también dejó tiempos gloriosos. Acá mismo en Chile, a partir del año 1909, con el pastor Huber, allá por el sector de Valparaíso, comenzó una búsqueda más profunda del Espíritu Santo y comenzó un avivamiento.
Como que secuencialmente cada 50 o 60 años viene un mover, un efluvio fuerte del Espíritu Santo. Después del terremoto del año 60 vino también, al menos acá en Chile estoy hablando, quizá en otros países ocurrió algo similar, nuevamente vino otro efluvio del poder del Espíritu Santo y se huele en el aire que va a venir otro prontamente, un terremoto espiritual, que ya en algunos lugares se estuvo gestando y se está gestando. Y créame que no soy un afiebrado que vengo a hablar de avivamiento y colgándome de algo que comenzó a ocurrir. Soy un hombre de Dios que llevo 20 años enseñando y 20 años predicando de avivamiento. Pero no un avivamiento como muchos piensan. Es un avivamiento más apegado a muerte, a arrepentimiento, a conversión genuina. Soy del tipo de predicadores que somos la generación que le predicamos para evangelizar evangélicos. Ajá, yuhu. Evangelizando evangélicos. Esa es la realidad. Entonces la Odisea significa derechos humanos. Y ese es el tiempo que vivimos. El pueblo quiere dirigir la iglesia. Ya no hay un sometimiento como tal hacia los pastores. La palabra de un pastor hoy tiene muy poco peso. Si hago un mea culpa, mucha de la culpa la tiene el cuerpo pastoral en todos los lugares que usted se imagine. Aquí no es poner el dedo acusador, incluso hacia la propia misión a la cual uno pertenece, para nada. Esta es una realidad de iglesia universal en la tierra. Hoy por hoy hay muy poco sometimiento al cuerpo pastoral, porque se está expresando el tiempo de la iglesia de derechos humanos. 30, 40 años atrás, 20 años atrás, la palabra de un pastor, que realmente era un pastor de ovejas, era una palabra respetable. Ahora muchas veces el pastor dice algo y el pueblo lo cuestiona, el pueblo murmura y el pueblo no obedece. Entonces está muy bien puesto el nombre de la Odisea, la iglesia de los derechos humanos. Cuando había disciplina en la iglesia, la gente acataba la disciplina y la iglesia se mantenía firme en crecimiento. Ahora hay cristianos tan inmaduros que a veces porque el pastor no les saludó, un hermano le dijo algo feo o se sintió ofendido, se van de la iglesia. Yo le aconsejo, si se quiere ir de una congregación, váyase de la congregación, pero no se salga de Cristo, no se salga del Evangelio. Así de sencillo. Ahora, históricamente hablando, la ciudad de la Odisea fue fundada por Antíoco Epifanes II, por allá por el año 300 antes de la era de nuestro Señor Jesucristo, antes del nacimiento de Cristo. Este fue uno de los descendientes de Seleuco, uno de los 4 generales de Alejandro el Magno, del Imperio Greco-Macedonio. La fundó en honor a su esposa Laodice. Y el pueblo, la ciudad como tal, tiene características bien especiales. Era un pueblo estratégico, era una ciudad estratégica, cerca del mar Egeo. Era una ciudad donde había mucho comercio. Era una ciudad riquísima en lo económico. Era una ciudad que quedó como un punto estratégico de comercio. Tenía una banca económica, prácticamente era una ciudad también cosmopolita y se caracterizaba por la industria textil, de las ropas, de las tinturas, el púrpura. Había también un tipo de lana de oveja negra. Es como el común de las ciudades estratégicas de aquellos años. Éfeso también tenía mucho de estas características, pero esto se magnificaba en la Odisea como ciudad. También era un centro de medicina, famoso por una pomada, un tipo de colirio especial para la vista. Entonces, vaya viendo por favor que vamos a darle una aplicación después. Una ciudad rica, donde había mucho comercio, tenían un sistema bancario, podríamos decirlo así, grandes empresas textiles de púrpura, de teñido de ropa, un tipo de lana de oveja muy especial, negro intenso,
tenían un cierto nivel de medicina avanzada, donde había un colirio especial como ungüento para los ojos, pero era una ciudad muy pobre en los suministros de agua. Su fuente de agua venían o de aguas termales o de aguas muy frías. Y la única forma de hacerla potable era entibiar el agua. Entonces el problema era que muchos se enfermaban del estómago por las aguas tibias. Y es como contradictorio, porque en vez de invertir en el elemento vital que era el agua, se preocupaban de otras cosas. Ahora, todo esto le vamos a dar una aplicación espiritual. Vamos a los pasajes escriturales, a los versículos leídos. Veámoslos en su contexto. Salutación, presentación de Cristo. Y escribe al pastor de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Si hay una expresión de Cristo de sí mismo muy profunda, muy extraordinaria, destacando ciertas situaciones de perfecciones divinas o atributos divinos en él, es precisamente el mensaje a la Odisea. He aquí el amén. El amén incluso tiene que ver con la fe, la emuná. O sea, aquí está diciendo Cristo, y después lo reitera como el testigo fiel, el amén es la confirmación de la revelación misma. Es la plenitud de la confirmación de la revelación de Dios. El logos vivo y activo, el verbo, el amor encarnado, el evangelio hecho persona, la revelación de Dios que vino a mostrar al Padre, según San Juan 1:18, y al mismo tiempo la fe activa, viva, presente y manifiesta, el amén, como palabra final y contundente de Dios, te va a decir esto. De los apelativos y autoapelativos que Cristo presenta, este es extraordinario. Por eso, a veces decimos un amén muy anticipado. Amén, a todos le decimos amén. Pero se nos olvida que incluso Cristo se presentó en autoapelativo como el amén. Yo soy el amén. Yo soy la confirmación plena de Dios en todas las áreas. Bendito el nombre del Señor. El testigo fiel y verdadero. Ajá. El amén se asocia a ser un testigo fiel y verdadero. O sea, yo soy el Dios verdadero que estoy presentando este mensaje a la iglesia para que la iglesia alcance el ideal que yo pretendo. Y lo estoy demostrando a través de 7 tiempos de iglesia, a partir de 7 iglesias históricas en tiempo real, en zona geográfica real, en el primer siglo, pero que también trasluce los 7 tiempos históricos de la iglesia, a fin de que la iglesia entienda cuál es el ideal que yo pretendo de ella. Te va a decir esto. Y ahora agrega el principio de la creación de Dios. Aquí cae a tierra la doctrina perversa, demoniática, infernal de los testiguines, los testigos de Jehová. Cuando leen aislado Colosenses 1:15, Cristo el primogénito de toda la creación, ve que Cristo es el primer ser creado, falacias. Porque del 16 de Colosenses 1 dice que en Él, por Él y todo, gracias a Él fue hecho y subsiste y depende. Después mismo en Colosenses 2:9 nos dice que en Él habitó y habitará la plenitud de la deidad. Y eso es lo que está expresando acá. El Dios hecho hombre te va a decir esto, pone mucha atención. Versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. ¿Por qué? Porque por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Se acuerda lo que le hablaba de esta ciudad como tal? El problema de las fuentes de agua, sus afluvios, que tenían que o enfriarla cuando venían aguas
caliente de las termas o tenían que entibiarlas cuando venían de fuentes gélidas de agua? ¿Cuál era el problema? Que la tibieza de esas aguas producía vómito y enfermedad estomacal a los habitantes del pueblo. Y eran tan necios estos demócratas de derechos humanos que en vez de invertir para las cosas eternas, invertían para las cosas transitorias. Teniendo muchos recursos les daba lo mismo qué tipo de fuente de agua era lo que saciaba la sed. Estoy hablando en términos físicos y espirituales. Hoy por hoy está ocurriendo mucho con la iglesia del tiempo final, de la iglesia a nuestros días de nuestro tiempo presente. Hay algunos que les importa la nada qué tipo de fuente de agua es la que le está quitando la sed aparentemente. Hay muchos que se están envenenando, alimentándose de basura y porquería que escuchan, ven o tratan de aprender en redes sociales, sin siquiera averiguar de qué fuente de agua viene. En aquellos días, las aguas tibias enfermaban a la gente y terminaban vomitando. Ahora, dándole una aplicación espiritual, en muy sencillas palabras, Cristo le está diciendo a la iglesia: o eres un cristiano genuino, apasionado, fervoroso, activo y no pasivo, lleno del poder de Dios, lleno del conocimiento de mi palabra, para que seas caliente, ardiente en el espíritu, que es lo que yo deseo, o decídete a ser un buen mundano. ¡Yuhu! ¡Yuhu, yuhu! ¡Ajá! Es el tiempo de polarizarse, es el tiempo de radicalizarse en una postura. O somos o no somos, somos cristianos de tomo y lomo o somos buenos mundanos, pero estar con un pie en el mundo y un pie en la iglesia no va a llevar a ningún buen resultado. ¿Quieres estar en el mundo? Lárgate para el mundo, vive conforme al mundo, come la basura del mundo, estate como el pródigo deseando las algarrobas de los cerdos, pero no te quejes. Así de sencillo, esto es sin quejarse. ¿Quieres ser un buen mundano? Lárgate al mundo, pásalo bien, disfruta mientras puedas. Te va a llevar el diablo, pero así eso es lo que tú quieres. Por eso es la iglesia democrática, la iglesia de los derechos humanos. Ahora ya mismo hay alguien que está diciendo: oh, qué hombre más duro, ¿por qué me habla de esta forma? ¿No te das cuenta que es el Espíritu Santo que quiere una iglesia de verdad, constituida en los valores y los principios intransables del Evangelio en el tiempo final? Pero ahí está, el mundo te seduce. Y la respuesta es muy sencilla. La iglesia del tiempo final se caracteriza por algo: mucha cantidad de iglesias en las congregaciones, pero muy pocos nacidos de nuevo. Ajá, yuhu. ¿Naciste de nuevo? Es que, no, la pregunta es: ¿naciste de nuevo? Es que, pastor, no, si no te voy a aceptar. Ninguna excusa barata. La pregunta es directa: ¿naciste de nuevo? Las evidencias te acusarán. Si naciste de nuevo, tienes que ganarte en el lado de ser un verdadero cristiano, llenarte del Espíritu, buscar constantemente, llenarte de la presencia de Dios, no estar coqueteando, decídete. Ahora, Cristo toma este elemento de las aguas tibias de la ciudad y lo aplica espiritualmente. Como aguas tibias traían vómito, así es el cristiano mediocre, el cristiano de punto medio, que no se define como buen cristiano ni como buen mundano. Quiere solamente maquillarse. El verdadero mensaje del Evangelio y el verdadero Evangelio en sí mismo no se trata de estar maquillando muertos, no se trata de un barniz cristiano, no se trata de que el Evangelio va a producir buenas personas, no. El Evangelio genuino produce nuevas criaturas, nuevos nacimientos, donde ahora ya el mundo quedó a nuestras espaldas y caminamos como mirando al invisible. Ahora yo hago una pregunta desde aquí a allá. Levante la mano. ¿Quién quiere ser parte del vómito de Dios?
Ahí va a salir el teoloco, porque ya no hay teólogos en estos tiempos, hay teólogos. Van a decir, no, es que yo creo en la segunda oportunidad. Yo creo que Cristo va a dejar a algunos acá como vómito para que sean testigos en el tiempo tribulacionista. Mira, esa te la vendió Walt Disney. Esa te la vendió Walt Disney, que inventó una película que dice que todos los perros se van al cielo. No. Nada inmundo va a entrar en la ciudad. El que es perro siga siendo perro. El que es cerdo siga siendo cerdo. Pero el que es oveja siga siendo oveja y manténgase como oveja, crezca como oveja, viva como oveja, muera como oveja y sea parte del rebaño de Dios. ¿Sabía usted que la Biblia dice en Proverbios, y Pedro lo toma en su segunda carta, que solo el perro vuelve al vómito? Vomitar es expulsar lo que estuvo dentro del cuerpo. ¿Y usted cree que si el perro es el único que vuelve al vómito, mi Cristo es perro, para que vuelva por los que realmente fueron vomitados? Vomitar es expulsar lo que estuvo en el cuerpo. Nadie insensato vuelve a comer su vómito. Te han vendido muchas falacias supuestos grandes teólogos. Cada tanto siempre aparecen algunos afiebrados que dicen saber y no saben nada. Tú dirás que yo también soy uno de los afiebrados. No me considero un afiebrado. Sí me considero un apasionado. Y sí me considero que la Biblia es la que tiene la razón siempre. Tampoco la estoy interpretando antojadizamente, la estoy aplicando en su contexto. ¿O me va a decir que vómito no es vómito? ¿Me va a decir no, que aquí no dice vómito? ¿O me va a decir que en la Biblia PDT, porque dice que lo escupirá, es diferente? Vuelva a su escupa, vuelva a recibir su escupo, hágalo, a ver si lo va a hacer. Sea vómito, sea escupo, lo que interesa es que era algo que estaba dentro del cuerpo que ahora fue expulsado. Y nadie en su sano juicio vuelve por aquello que fue expulsado. Así de sencillo. ¿Y la aplicación cuál es? Las pobres aguas de aquella zona. Es como hoy por hoy las pobres doctrinas en muchos lugares. Iglesias democráticas, iglesias de derechos humanos. Eso déjaselo a las políticas corruptas, que son eslogan de campaña. No, iglesia. Ahora, ¿qué dice acá? Versículo 17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Qué otra característica tiene la iglesia de este tiempo? No solo democrática y de derechos humanos, es una iglesia autoengañada. Una cosa es que te engañen, otra cosa terrible es que tú seas el mismo que te engañes a ti mismo. Autoengaño, falsa imagen, mala percepción propia. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así como en Isaías 9:6 se presentan los 5 títulos de gracia de Cristo, ahora Cristo, esta iglesia tan democrática, de tanto derecho humano, de coqueteo con el mundo, que está recibiendo porquería en vez de agua viva, a esta iglesia Cristo le dice, yo te pongo 5 títulos de desgracia. Iglesia que no tienes claridad de quién eres. Iglesia que no has abierto los ojos a la realidad. Iglesia que estás autoengañada, autocomplaciéndote. Yo te presento tus 5 títulos de gracia. ¿Tú qué dices de ti? 3 cositas. Yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Así está la iglesia del tiempo final. Y hay payasos, herejes, hijos del diablo, que le meten la mano más que en el bolsillo, en las cuentas bancarias, muchas ovejas, y como la ambición es lo que se manifiesta en muchos indolentes, insolentes e incautos, caldo de cultivo para que el diablo haga y deshaga. Pero se sienten ricos, se sienten poderosos, se siente que no tienen necesidad de nada. Pero Cristo, que es el testigo fiel, el amén, el que jamás se equivocará, el sustento de todo, le dice, yo te voy a poner 5 títulos de desgracia frente a tus 3 áreas en las cuales estás autoengañada. Tú eres una desventurada. Esto es terrible.
El bienaventurado es el que está bajo una bendición. El desventurado es el que está bajo una maldición. Eres una iglesia que está bajo maldición porque no te has puesto en el lugar que corresponde, ni te has afirmado en los principios fundamentales que yo te enseñé. Una iglesia bajo maldición. Una iglesia miserable. Miserables en las casas de oración. Lamentablemente esa es la realidad. Una iglesia pobre, porque puedes tener toda la bendición, entre comillas, económica, pero si no tienes una verdadera vida espiritual, tú eres un pobre, terriblemente pobre. Si no hay visión de Dios en la iglesia, eres ciego, peor que un topo, y estás desnudo. ¿Se acuerda lo que le hablaba yo de las características de esta ciudad? Ahora Cristo saca esto y lo trae al ámbito espiritual, aconsejando a la iglesia, porque aquí viene el consejo. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Tu dinero se te va a apolillar porque no invertiste en el banco del cielo. Cristo lo enseñó, que hay que invertir donde el orín, la polilla y el ladrón no llegan. ¿De qué te sirve ser una ciudad rica que tiene una banca comercial y muchas cosas? ¿De qué te sirve? Te sirve que compres oro refinado en fuego, oro del bueno, vida espiritual genuina, llenura constante del Espíritu Santo, para que seas rico, y vestiduras blancas. Era una ciudad de gran industria textil, pero los habitantes de ella espiritualmente estaban desnudos. Así es lo que ocurre hoy. Grandes farsantes que tienen millones de seguidores en redes sociales y llenan mega iglesias, gigantescas catedrales de lujo, donde venden la unción, la cobertura apostólica, basura del diablo. La gran cobertura que necesita la iglesia es la cobertura del Señor a través del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que me deja quieto y tranquilo a pesar de toda la inquietud espiritual que viene a mi vida con celo de Dios? Que todos esos malditos herejes, Dios los va a enjuiciar. Y no escaparán del juicio de Dios, aunque se burlen en el tiempo presente. No escaparán. Por eso le dice, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. ¿Cuáles son las vestiduras blancas? Vestiduras de verdad y justicia, que son los pilares de la iglesia del Señor. Primera a Timoteo 3:16 lo dice, que la casa de Dios, representada en la iglesia universal y también representada en las iglesias locales, es columna y baluarte de la verdad. Sus grandes fundamentos son verdad y justicia. Y si no hay verdad y justicia en la casa de Dios, ¿dónde la vamos a encontrar? Vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Grandes contradicciones. Una ciudad donde había buena ciencia médica y un ungüento especial supuestamente para la sanidad de los ojos, el colirio. Pero el Señor le dice, ese colirio humano no te sirve para nada. Esa supuesta visión de hombre no te sirve para nada. Necesitas el colirio santo, el colirio bendito, para que tú ahora tengas visión de Dios en medio de tiempo de tinieblas. Así hay muchos que dicen tener la visión y están más ciegos que un topo, miserables que no han conocido a Dios, arrogantes que dicen tener la verdad. Otros también en arrogancia se sienten dueños de la verdad y quieren imponer su concepto teológico a como dé lugar, cayendo en debates absurdos en medios masivos donde se pueden alcanzar almas. Están peleando como perro y gato por un sistemita teológico en vez de presentar al dueño de la teología, el único que puede transformar las vidas. Por eso a mí desde lo personal no me vengan con debates absurdos. No me vengan con esos cuentos. Mi meta es presentar al Cristo de gloria, aquel que me redimió, aquel que me salvó, aquel del cual vale la pena hablar. Pero ese es el tiempo de la iglesia democrática. Y aquí viene algo fuerte.
Un texto que predicamos a la calle para el alma oyente. Este es un texto, un versículo que Cristo le dice a la iglesia para que la iglesia salga de el tiempo de la indiferencia, el tiempo de estar ahí entre dos pensamientos, para que la iglesia se defina y entienda. Lo peor de la iglesia del tiempo final es que es una iglesia tan autoengañada que está viviendo un cristianismo sin Cristo. Se lo demuestro. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pregúntese y respóndase. ¿Por qué el dueño de casa está fuera de la casa? ¿Ah? ¿Por qué está golpeando a la puerta? Porque en la iglesia del tiempo final, dado el derecho humano y la democracia dentro de la iglesia, han echado a patadas al Espíritu Santo como un perro sarnoso a la calle. Y ahora el Señor, a través del Espíritu Santo, está buscando volver a propiciar la intimidad que se perdió, por la tibieza de muchos, por la conveniencia de otros, por el autoengaño de un gran conglomerado de iglesia, por beber aguas que no son aguas espirituales, por alimentarse con basura. Ahora el dueño de casa está fuera de la casa. Suena poético, suena romántico cuando lo citamos a la calle. Alma, ven, Cristo está golpeando la puerta de tu corazón. La realidad es que Cristo está denunciando a su propia iglesia. Estás viviendo un tiempo, iglesia, de un cristianismo sin Cristo. Estás predicando a quien no conoce. Estás viviendo una vida diferente porque no estás viviendo acorde al cual dices conocer. El dueño de casa fuera de la casa. Cristianismo sin Cristo. Y esto es evidente. No hay una pasión por aprender de Cristo a través de la Escritura. Y esto es notorio los que nos movemos en el área de la enseñanza. A veces hay lugares donde por celos pastorales no permiten que sus ovejas se alimenten con buen pasto. Como yo no tengo la capacidad, no permito que otro enseñe. Celos absurdos. Egoísmos baratos han provocado que ahora Cristo no sea el dueño de casa, no sea el centro, el eje y el motor del cristianismo del siglo XXI. Pero Él promete que si alguien atiende a esto, va a haber intimidad. Y eso es lo que necesitamos, intimidad con Cristo. Y aquí viene la gran promesa final y el cierre. Al que venciere, ¿a quién? Al que salga de todo este estado, se ponga radicalmente en el lado que corresponde, y si ha cerrado la puerta, la abra para que ahora Cristo tome el control de su vida. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, vale decir, autoridad y dominio, que es el ideal de Cristo sobre lo suyo. Primera de Pedro 2:9 nos dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, a fin de que de anunciar las virtudes del que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces siempre la idea de Cristo ha sido una idea de autoridad y dominio en la iglesia. Pero mientras Él domine y gobierne la iglesia, no cuando sea la característica democrática y de derechos humanos que predomina en muchos lugares, ahora en la iglesia. ¿Estoy en contra de la equidad en la iglesia? Para nada, para nada. Lo que estoy en contra es que hoy sean hombres que quieran gobernar y no permitan que sea el Espíritu Santo a través de hombres idóneos. Y ya cerrando, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La fe es la que provoca el vencer. Los de fe genuina, los que salgan del tiempo de la indiferencia, salgan del sopor de una vida de mucha comodidad y volvamos a los principios fundamentales del Evangelio de una vida genuina con Cristo, por Cristo y en Cristo. Y nuevamente dice y cierra: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Escucha atentamente, diligentemente, inteligentemente y pon por obra mi palabra y mis consejos. Creo que los consejos ya están más que dados, más que claros. Solo a conclusión final, Dios quiere un ideal de iglesia, aunque Él sabe la realidad de la iglesia. Esto depende tanto de Él como de nosotros. ¿Cuál es nuestra actitud?
cuál es nuestra disposición, así será también Cristo a favor de los suyos. Consigna y lema para el día de hoy. Me lleno de Dios, me lleno del Espíritu, me lleno de la palabra. Seré uno de los que arderá en el fuego del Espíritu Santo, los cuales marcarán diferencia en el tiempo final. Saludo de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes. And now I have everything. Oh, yes, I do.